Bienvenidos a Desde el Parque Podcast. Hemos creado este espacio con ciertas historias donde las experiencias inspiren desde la vulnerabilidad, impacten desde la verdad y convenzan desde lo vivido. El día de hoy tenemos a Verónica Gamio, especialista en salud emocional y neurociencia olfativa. Trabaja con los aromas y el sentido del olfato como una vía directa al inconsciente. Verónica, bienvenida desde el Parque Podcast. Ay, muchas gracias, Mariana, por invitarme. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, desde hace cuánto tiempo estás en esta nueva cura a través de las esencias, porque para mí es como que es un remedio que cura, Exacto. Independiente de las terapias que asistan las personas para sanar un poco sus traumas, sus miedos, sus resentimientos. Sí. Bueno, tengo más de 16 años investigando y compartiendo y ayudando a otras personas, como tú mismo decías, a reconocerse y a reconocer sobre todo lo que está pasando a nivel olfativo. Y creo que podría empezar diciéndote que estamos en una era súper interesante porque nos encontramos con un montón de información alrededor de nosotros, donde ahora la gente puede ir a, no sé, al ChatGPT a hacerse terapias psicológicas y está toda esta sobreinformación en las redes sociales de qué significa ansiedad y la gente se etiqueta o qué significa, cómo puedo salir de los traumas y toda está como la información ahí afuera, ¿verdad? Como que es un tema muy, muy fácil de tratar. O sea, te encuentras con alguien y te dice, oye, estoy pasando una ansiedad terrible o estoy súper estresada. Exacto. Me han salido los traumas de mi infancia. Antes no era así. Exacto, pero ahora hay tanta información que creo que las terapias o el rol que tenemos las terapeutas o las personas que trabajamos con otras personas es empezar a poder humanizar un poco más este tipo de técnicas y también empezar a humanizar también y biologizar los procesos psicológicos, porque a veces es todo un análisis, la gente quiere ir a analizar, pero no quiere sentir o posiblemente está desconectada de lo que está pasando en su sistema nervioso y cómo funciona su cerebro. Y ahí es donde yo entro, un poco a explicarles cómo funciona su cerebro, qué es lo que está pasando con sus patrones, qué es lo que está sucediendo en su subconsciente, porque por lo general las clientas o los clientes que llegan a trabajar conmigo han llegado en un punto como crítico de su vida, en donde han estado en un loop terapéutico y han pasado por muchos años haciendo terapia de diferentes tipos, exacto. ¿no? Desde la psicoterapia hasta la terapia analítica, psicólogos, psiquiatras. ¿Será que se acostumbran a ir a esta persona y que no pueden vivir sin estas personas? Sí, y llegan como en un loop en donde dicen, he hecho todo, pero no sé cómo salir de este patrón, no sé cómo transformar esto que estoy viviendo y ver diferentes resultados. Y ahí es donde yo entro con una terapia un poco más innovadora, en donde podemos darnos cuenta que no solo necesitamos analizar psicológicamente lo que te está pasando, sino que también tenemos que entender que hay una parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro límbico, que no responde a estímulos analíticos ni lógicos, sino que responde a estímulos sensoriales, estímulos auditivos, estímulos incluso vibracionales. Entonces, yo lo que hago con las personas es ayudarles a que comprendan cómo funciona esa parte de su cerebro. ¿Por qué? Porque esa parte de su cerebro es la que responde emocionalmente a las circunstancias que vive. Por ejemplo, he tenido muchas clientas que llegan con casos de, ¿sabes?, algún tipo de trauma o repetición, por ejemplo, en sus relaciones amorosas. Sí. No, siempre atraigo a la misma pareja o siempre atraigo el mismo resultado y siempre no me puedo comprometer y ese tipo de cosas. Entonces, cuando vamos a ver cómo ellas han analizado cómo son, algunas conocen sus patrones, algunas entienden lo que les está pasando, pero me dicen, no sé cómo cambiarlo. Entro en una resistencia límbica, que se llama una resistencia emocional, en la que quiero hacer algo diferente, pero no puedo hacerlo, o no sé cómo. Pero también puede incidir un poco en el temperamento de esa persona. O sea, indudablemente yo creo que hay personas que por su carácter también son más débiles. Y también desde el fondo de estas esencias se puede trabajar el carácter, en poder controlarte, en que no seas tan sensible. Claro, en estos casos. lo que hacemos realmente es que más allá de la personalidad, hay un código en el inconsciente de esa persona. Y ese código es el que nosotros aprendemos a rastrear y también a trabajar. El aroma, el efecto del aroma, de hecho, desde la neurociencia olfativa, nosotros podemos darnos cuenta que todas las memorias que esa persona ha grabado, por ejemplo, en relación a una pareja o en relación a las experiencias pasadas, le van a colapsar en el presente cuando ella quiera hacer algo diferente.
¿verdad? Entonces, las esencias, ¿qué hacen? Cuando nosotros, la primera fase, las olemos para un estímulo olfativo, para poder entrar a esos códigos inconscientes que ella no sabe, que está repitiendo, o que posiblemente tenga algún tipo de conciencia, lo estoy haciendo porque, no sé, mi transgeneracional lo hizo, porque mi mamá lo hizo también, pero sin embargo no tiene, hay personas que no recuerdan exactamente por qué les pasó o por qué operan de la manera que operan. Entonces, la primera fase del aroma es que activa el subconsciente. Ahora, eso lo sabemos por ciencia, o sea, el 35% de las memorias que nosotros grabamos y de todos los recuerdos que tenemos lo grabamos por medio del olfato. Y el olfato es lo único de los sentidos que trabaja con la caja de archivos, el subconsciente. Con emociones también. Sobre todo con la parte emocional, con el cerebro límbico, pero sobre todo con esta parte de poder reconocer ese patrón inconsciente. Y es como un acceso mucho mayor, como te decía, trabaja con nuestra parte inconsciente y directamente con esa parte. ¿Ya? Y también puede suceder que hay personas que entran a un lugar y perciben un olor a algo y dicen, yo a este lugar mejor no entro porque me trae recuerdo de esto y este otro. Exacto, o sea, están memoria como, olfativa. Como que está eso muy, muy enraizado. Y tú le dices, pero entra nomás, no importa. ¿Cómo puede ser que sigas sintiendo eso si eso fue hace 10 años, por decirte? Entonces, ¿qué efecto hace eso? Eso me parece que uno no lo entiende. Hay personas que no lo entienden. Yo no lo entiendo cuando alguien me dice, no, yo no entro ahí, yo mejor me te espero afuera. Sí, hace tanto a la memoria ese recuerdo olfativo de años. Sí, lo que pasa es que si nosotros nos damos cuenta desde la neurociencia, podemos entender que en el cerebro todo se queda como una impronta. Tú vives una experiencia y la vives a través de tus sentidos, ¿verdad? Sí. Pero el mayor de los sentidos, la ciencia tradicional nos ha dicho que nosotros grabamos la mayor cantidad de información por medio de la vista o por el oído, pero realmente hace poco se hicieron investigaciones en la Universidad de Cajal de Barcelona y se dieron cuenta que el 35% de las memorias o de las percepciones que tenemos del mundo vienen dadas por el olfato. Wow. Y ahora el olfato está asociado a la memoria. Está asociado a diferentes partes de nuestro cerebro, por ejemplo el hipocampo, que es donde se graban todas las historias personales, es como el diálogo interno que tienes sobre quién eres, cómo reaccionas, tu personalidad, tus historias. Entonces lo que hacemos con la estimulación es que empezamos a abrir y ordenar, porque cada vez que tú hueles, estimulas esta parte de tu cerebro y vamos ordenando todas las neuronas que están dentro de tu cerebro y tú crees que no influye el olor, pero está totalmente conectado con todo. Entonces vamos ordenando y le vamos dando la capacidad a tu cuerpo, sobre todo a tu sistema nervioso, a que se relaje primero, para que luego con un proceso, un protocolo de mayor conciencia, como ciertos pasos que vamos trazando cuando trabajamos juntos, es que vamos con esa conciencia modificando ciertos patrones. Porque hay mucha gente que me dice, Verónica, yo ya entiendo mis patrones. Y yo les digo, no es suficiente que tú entiendas un patrón. Necesitas aprender a programar una conexión neuronal nueva para crear un patrón diferente. Esto, cuando hablamos de estas esencias en un paciente cuando ya está en tratamiento, ¿son varias esencias como cuando te mandan una medicina o tú encuentras una sola esencia que puede ordenar todo su sistema de su subconsciente? ¿Cómo funciona en este caso? Mira, yo en estos 16 años yo trabajé desde muy chiquita con aceites esenciales. Crecí en una familia en donde las mujeres trabajaban con plantas, con flores. Vengo de una familia de mujeres muy místicas, meditadoras. Entonces, siempre estuve como rodeada de me gustaba mucho investigar sobre la mente, sobre las plantas. Y por muchos años, de hecho, tuve un novio que era científico botánico. Entonces yo aprendí muchísimo con él también. Y yo era muy escéptica de por qué los aromas funcionaban. No te dicen, ay, huélete este aroma de incienso y te va a dar paz. Y yo decía, ¿cómo es posible que oler un aroma simplemente me dé paz? ¿No? O sea, no tenía sentido. Yo necesitaba un poco la ciencia detrás. Entonces fue a estudiar la ciencia y a través de ese estudio de la ciencia me di cuenta de que los componentes moleculares que algunas plantas tienen se parecen mucho a los componentes moleculares que nuestro químico, o sea, nuestro cerebro bota como químicos naturales. Cada vez que yo tengo un pensamiento, voy a generar un químico en mi cuerpo, un serotonina, cortisol, no sé, dopamina, dependiendo del tipo de pensamiento que tenga, voy a generar el químico. Entonces, viendo esto y trabajando con clientes por muchos años uno a uno,
me di cuenta que habían ciertas plantas que podían trabajar con ciertos químicos en el cerebro, ¿ya? Y esto hay algún tipo de ciencia que ya está como avalada y también hay nuevas investigaciones que se están haciendo ahora. Entonces empecé a encontrar qué tipo de plantas trabajaba con ciertos tipos de químicos en el cerebro y así que fui juntando. Entonces, a tu pregunta, realmente usamos esencias, hay una fórmula específica, pero usamos esencias también personales de acuerdo a la emoción que la persona está sintiendo y más allá de la emoción, al código del subconsciente que la persona está teniendo y también al químico que su cuerpo está botando en ese momento. Es decir, son varios, no sería uno solo. En uno solo pones todas las sustancias que necesita esa persona. Mira, yo he encontrado 4 plantas o químicos moleculares de estas plantas que son súper poderosas para códigos humanos, por ejemplo, como supervivencia, cuando la persona está en estrés o tiene ataques de ansiedad, por ejemplo, para códigos de comparación competencia, sabes que siempre están comparándose con ellos, con sus versiones del pasado, para el sistema de protección, mucho cuando me quiero proteger proteger mi corazón o genero esos sistemas de defensa. Y también para los sistemas de faltante, ¿no? Esta percepción de algo me falta y soy insuficiente. ¿Cómo llegaste a trabajar con la neurociencia olfativa? Cuéntame esa parte. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por tu enamorado que me dijiste hace un rato o por esta persona científica? O sea, esa fue como una de las vías, pero es súper interesante la historia porque estaba viajando, enseñando por Barcelona y me fui a vivir a Ámsterdam. Y cuando llegué allá, tuve la oportunidad de trabajar en un evento que se llama Wisdom and Business. Y conocí a una de las como ejecutivas, las altas ejecutivas de Google en ese momento. Y ellos estaban haciendo un programa de neurociencia con inteligencia emocional, inteligencia relacional y mindfulness. ¿Todavía no estabas ahí conectada con esta carrera? No, sí, yo ya la había estabas. conectado, o sea, ya la había conectado, sino que, vamos a decir, esta historia es como el momento en que me conecté como mucho más. Porque lo había estudiado, pero no lo enseñaba. Yo, de hecho, empecé siendo profesora de yoga y trabajaba con las esencias. Que lo uno es que el yoga te puede llevar a sanar y a tranquilizar, que se lo recomienda muchísimo con mindfulness. Sí, obvio. Entonces ya tenía como ese background y cuando me conecté con ella me invitó a hacer un entrenamiento formal que estaba haciendo la empresa de Google para llevar la neurociencia a las empresas. Entonces, como ya tenía el background, me dijeron, bueno, aprenda, o sea, ven y entrénate con nosotros. Y bueno, fue súper chévere porque desde ahí empecé y de ahí... Esto fue hace 16 años. No, esto fue en el 2019 cuando empiezo a enseñar sobre esto. Perfecto. Venía con el background como ya estudiado, pero nunca lo había enseñado formalmente. Y de ahí, como cerré mis estudios de yoga, me dediqué solo a trabajar como la parte olfativa, la parte de neurociencia y a trabajar con clientes, sobre todo desde la parte de salud mental, pero sobre todo las personas que venían, como te digo, con estos loops repetitivos, ¿no? ¿Qué descubriste sobre ti y sobre las demás personas que tú indicabas que ya tenían que usar esencia? ¿Qué descubriste? Es que tú empiezas y luego, ¿cuál era el efecto en las personas que tú ya estabas recomendando que las uses? Mira, yo me acuerdo que la primera vez que usé un aceite esencial para notar el efecto en mi cuerpo fue cuando yo cerré mis estudios de yoga, o sea, cerré mis empresas y estaba en un burnout, o sea, estaba agotada y empecé a usar el aceite de la albahaca. Wow, qué interesante. El aceite de la albahaca trabaja con nuestras suprarrenales. Es un activador natural y equilibrador natural de las suprarrenales. Entonces, cuando las personas, bueno, en este caso yo estaba muy agotada, empecé a ponerme de manera muy intuitiva, de hecho, empecé a ponerme aceite de albahaca justo aquí en la parte de atrás de la espalda y en las plantas de los pies. Y empecé a olerlo todas las mañanas cuando meditaba o me ponía, por ejemplo, no sé, en la mitad del día un poco de la albahaca. Y empecé a notar cómo la albahaca me estaba regulando ese sistema de burnout o de cansancio, porque es el agotamiento, el cortisol estaba por todos lados. Y cuando ya me di cuenta que me estaba afectando, dije, wow, quiero empezar a investigar más sobre esta planta. Y así fue que empecé a probar las plantas conmigo misma, los aceites, los aromas, y empecé a investigar qué investigación científica había sobre eso, qué es lo que pasaba en el cuerpo, y así empecé. Y después con mis clientes, cuando mis clientes venían, como te digo, con estas resistencias un poco al cambio, era como, quiero hacer estos cambios, pero no puedo. Lo que me di cuenta fue que ellos podían cambiar los patrones o hacer patrones diferentes, pero su sistema nervioso
era el que se desequilibraba cuando ellos trataban de hacer eso. Por ejemplo, venían de terapias y ya entendían, sé que esto es una memoria con mi mamá y sé que esto es del pasado, pero cuando quiero hacer algo diferente, me paralizo, me bloqueo, me quedo freeze. Entonces ahí me empecé a dar cuenta. Puede ser el miedo. Sí, pero ¿el miedo de dónde viene? El miedo viene de una respuesta biológica que tiene tu sistema nervioso. Entonces, los aromas estabilizan el sistema nervioso para que la persona pueda reprogramar ese patrón de conducta, ¿ya? Y ahí es donde el aroma entra de una manera increíble, como a estabilizar el cuerpo para que el sistema nervioso se regule y puedas tomar acciones diferentes. Y luego también una parte más como innovadora es que también ayudamos a que ella pueda programar. Por ejemplo, si tú quieres programarte o lo que se llama en neurociencia las autosugestiones neuronales, que es como te vas a ir a sugerir ideas nuevas que quieres como establecer como tu sistema de creencias. Sí. Bueno, lo puedes asociar con un aroma, o sea, tú hueles un aroma y te repites todas las mañanas esta autosugerencia. Y de esta forma vas a ir grabando también a tu subconsciente de manera mucho más rápida, porque ya sabemos que el aroma crea asociación inmediata. Verónica, ¿qué recomiendas para las personas que están en la casa viendo ahorita este programa y están pasando una ansiedad y están como siendo personas insatisfechas, o sea, que están como sin poderse mover, sin poder actuar para salir adelante? ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo les recomendaría usar aromas de cítricos. Los cítricos se conocen desde la neurociencia y desde la parte de cómo afectan a nuestro sistema nervioso. Pueden reducir los niveles de cortisol en el cuerpo y también nos ayudan a estabilizar esas sensaciones como eléctricas que son la ansiedad. Entonces yo les recomendaría que, por ejemplo, se empiecen en las mañanas con un cítrico como naranja o limón. Incluso si no tienes el aceite esencial Eso te iba a preguntar. en sí, nosotros cuando cortamos, por ejemplo, un limón, en la cáscara del limón está el aceite de limón. Sí. Si tú te das cuenta, tiene como esta... Sí. Incluso si tú lo exprimes, el limón bota como unas partículas, de hecho, y eso lo puedes oler y puedes empezar todas las mañanas, por ejemplo, tomándote la agüita con limón, pero también oliendo el limón de manera consciente. Y luego, obviamente, vas a tener que hacer un proceso más consciente de decir, ok, por ejemplo, puedes hacerte una idea, si estás con ansiedad, repetirte algún tipo de frase o de anclaje, que se llama como un anclaje, para que puedas sentirte mejor. Y luego, obviamente, sí vas a tener que tomar acciones diferentes, porque no sirve de nada, como le digo a todos mis clientes, que tú cambies tu pensamiento, pero que tu subconsciente siga actuando de la misma manera. Exacto. Sí. ¿Y qué otra cosa aparte de limón? Puede ser que la naranja... Por ejemplo, la naranja también la pueden poner, puedes usarla... Bueno, hay otro aceite que me encanta recomendar, que es la naranja combinada con la bergamota. Por ejemplo, las personas que tienen esta sensación, una percepción de ellas mismas de baja autoestima, o sienten, por ejemplo, que necesitan confianza en ellas mismas, la combinación de naranja con bergamota la puedes usar como perfume. No te la recomiendo para cuando vayas a la playa porque puede manchar la piel porque son fotosensibles, pero sí la puedes usar en las noches, por ejemplo, ponértelas en la zona del corazón, pero sobre todo oliéndolas. La gente me dice, la terapia es tan sencilla. Yo digo, sí, es muy sencilla como oler. Y te has dado cuenta que en la sociedad no utilizamos el sentido del olfato. Casi las personas no se levantan a olfatear absolutamente nada. Exacto. Entonces la idea es empezar incluso a hacer esa estimulación. Y te cuento algo, o sea, por la autoestima y también por la capacidad de memoria que yo quiero generar, porque cuando a veces estamos demasiado ansiosos, es como que si mi córtex frontal se nubla y no puedo recordar qué es lo que tengo que hacer, o me paralizo y no sé qué hacer, ¿verdad? Eso tiene que ver con tu memoria, o con la capacidad de atención y de conciencia que tienes. Entonces, en esta era hay muchísimas investigaciones ahorita que cuando nosotros estimulamos olfativamente podemos empezar a trabajar con nuestra parte de la memoria. Yo te contaba ayer que las investigaciones de Alzheimer que se han hecho, ¿no? Que pueden hacer de así. Entonces, para recopilar, bergamota con naranja. ¿Y dónde se consigue la bergamota? Bueno, aquí hay algunas marcas en Ecuador que traen el aceite de bergamota de manera natural. Algunas de esas están doTERRA, John Living, también Just. Y hay gente, en Quito hay mucha gente que destila plantas de manera natural y las hace. Yo trabajo especialmente con John Living, y ellos traen la bergamota también. Y sí, o sea, las puedes comprar por Amazon. Están en todas partes. Muy interesante, porque de alguna manera nos llevas a la calma.
y a poder reconocer que a través del olfato uno puede manejar las dificultades y las adversidades si aprendes a controlar por medio de la calma. Sí, y ¿sabes qué? Una cosa que el aroma y el conectado con una respiración consciente, con que tú lo huelas en las mañanas y digas, ok, conscientemente me voy a programar para empezar mi día de cierta manera. Usar el aroma y la respiración ayuda a que tú puedas calmar como la loca de la casa, que digo yo. Esta mente que está todo el tiempo desquiciada por todo lo que está pasando afuera, y ayuda a que vuelvas a tu centro y a la conexión al final contigo misma. O sea, la recomendación este día sería manejar la respiración y también manejar de alguna manera alguna esencia natural que tengas en la casa, si no vas y la adquieres a través de Verónica, es de que sí puedes lograr un equilibrio y tranquilizarte de alguna manera por medio de cosas naturales, ¿no? Sí. La respiración y también percibir algo. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por haber venido a acompañarme desde el Parque Podcast. Gracias, Mariana.